En la frescura de la madrugada, inmediatamente antes de que se levantara el sol, la proa de Santa Cruz se dirigía hacia el horizonte del este, donde apenas se vislumbraba un perfil azul desdibujado. Lentamente creció y se convirtió en una masa montañosa, ríspida, levantándose derecho del mar, y cuando nos acercamos a unas pocas millas, se descubrió alrededor de su base un estrecho anillo de tierra llana, repleta de vegetación. El día tétrico y gris, con sus nubes colgadas, reforzó mi imagen de un pico solitario, yermo y borrascoso, que salía de la inmensidad del agua. Esta es un breve fragmento de la obra de este antropólogo que el día de hoy vamos a estar conversando. Raymond Firth es uno de estos representantes de la antropología británica y que hoy vamos a observar cuáles fueron sus articulaciones en relación con el pensamiento funcionalista y el funcional estructuralismo. Como lo señala el maestro Leif Korsbeck, Raymond Firth es uno de estos antropólogos que se sumaron a esta edad de oro de la segunda generación de la antropología británica. Esta edad que podemos caracterizar a partir de los distintos autores que hemos revisado, que han antecedido esta serie de programas relacionados con Max Gluckman, Gregory Bateson, Evans Pritchard, formaron parte de esa generación que vamos a ubicar entre los años de 1930, especialmente entre el 35 y 36, donde tuvieron la publicación de sus obras más egregias. En ese sentido, Raymond Firth no se queda atrás. Es uno de los personajes importantes dentro de la antropología funcional estructuralista, donde vamos a observar cómo a lo largo de su vida, que además fueron vidas longevas, en el caso de Raymond Firth, una vida centenaria, ubicaron distintos momentos para la reflexión del paradigma funcionalista. Es interesante que a lo largo de estas lecciones lo que hemos ubicado es que el funcionalismo no solamente representa el pensamiento de Malinowski, sino también el pensamiento de sus alumnos que fueron sofisticando sus preguntas, que fueron adaptando también sus categorías y conceptos a los distintos contextos en los cuales realizaban trabajo de campo. Eso es importante señalar. El trabajo de campo es no solamente una fuente en términos de paisaje, sino también es un coproductor de las preguntas que nosotros hacemos desde la teoría. Cuando observamos la teoría antropológica, no debemos de comprenderla única y exclusivamente como una receta de conceptos, una receta de métodos, sino también como parte de una representación de la realidad cultural que están registrando y analizando estos antropólogos. Raymond Firth es un representante bastante sobresaliente en ese sentido, con sus distintos trabajos relacionados desde su formación como economista. Raymond Firth estuvo francamente interesado en la vida económica de las islas, especialmente en el caso de su obra en las islas relacionadas con Nueva Zelanda, especialmente Tikopia. Es desde ahí que Raymond Firth adhiere de esta formación como economista, esta visión que resultó ser totalmente innovadora para la generación de 1930 de la formación de antropólogos británicos. Esta ubicación que tenía Malinowski en el sistema del Kula como no solamente una mera formulación económica, sino también como una formulación que adhería a distintos elementos de la vida ritual y religiosa, un sistema de parentesco, una organización social y política, así como una relación territorial. Raymond Firth ubica de manera sobresaliente las formas en las cuales este tipo de economías funcionan, pero también organizan todos los intercambios en materia de la construcción del valor,
de la construcción del significado cultural, del prestigio y también el significado cultural relativo a las necesidades y al conjunto de formas desde una óptica de la microeconomía de resolverlas. Es interesante que Raymond Firth en su acercamiento con la antropología empieza obviamente a adherirse de una manera directa hacia el pensamiento malinowskiano. Teniéndolo en un primer momento como uno de sus principales mentores, Raymond Firth le fue agradecido y fiel a Malinowski no solamente por sus enseñanzas y por aquellas aperturas discursivas y analíticas en relación con sus trabajos vinculantes con la economía, sino también comienza a tener en ciertos momentos alejamientos hacia el posicionamiento del funcionalismo y comienza a articularlos con elementos vinculados hacia el pensamiento de Radcliffe Brown. Como lo hemos observado en las últimas lecciones, el funcional estructuralismo que establece esta generación, esta segunda generación, no solamente es un puente para poder dialogar la estructura desde el análisis de las culturas en relación con las estructuras sociales, ubica perfectamente, en el caso de Raymond Firth, un modo bastante ingenioso de poder dar cuenta de ello. Raymond Firth empieza a articular sus explicaciones desde el plano de lo micro con articulaciones meso y con articulaciones macro. De tal manera que en su obra relacionada con l'osticopia no solamente va ofreciendo un conjunto detallado y pormenorizado de una manera de hacer trabajo de campo a la malinowskiana, sino también una manera de hacerse preguntas en términos analíticos de las estructuras sociales al modo directo de Radcliffe Brown. De tal manera que las contribuciones que va teniendo Raymond Firth hacia la antropología tienen que ver precisamente con dos en lo particular, que hace mención el maestro Leif Korbeck. Raymond Firth, al momento de comprender ya no solamente la necesidad de ubicar la función y la estructura para la comprensión de los fenómenos culturales, ubica que al interior de estas sociedades no solamente hay un conjunto de modos diferenciados de representación, sino también hay una diversidad interna y que esta diversidad interna de manera indispensable tiene que ubicarse en términos históricos. De tal manera que estas dos ideas de el dinamismo cultural y la diversidad interna o heterogeneidad a partir de la representación de las facciones ubica en una gran potencialidad a Raymond Firth en el sentido de no dejar de lado la noción histórica para los análisis funcional estructuralista, ni tampoco la lógica contradictoria que existe al interior de estos grupos. Como lo recordamos con Max Gluckman, donde ubica perfectamente el conflicto como un modo de transformación de las sociedades. Para Raymond Firth, la lógica de las facciones, la existencia de las facciones al interior de las estructuras, es una manera muy ingeniosa de poder explicar la existencia del cambio cultural. Sus principales contribuciones, según el maestro Leif Korbeck, las podemos encontrar en distintos ejes temáticos relacionados a lo largo de su vida. Es interesante que Raymond Firth le agrega y le brinda gran parte de su formación como antropólogo a la London School of Economics, pero específicamente también a los pobladores de Ticopia, siendo uno de los primeros antropólogos que pasa un largo periodo no solamente en trabajo de campo, sino también analizando de manera secuenciada las distintas transformaciones acontecidas en estas sociedades a lo largo de los años. Especialmente el trabajo de Raymond Firth en Ticopia no solamente lleva un conjunto diferenciado de trabajos analizados desde distintas preguntas de investigación, sino también puede ubicarse como un estudio de largo aliento. Aproximadamente 20 años de trabajo con l'osticopia le dio a Raymond Firth la posibilidad de poder ubicar o de poder revisitar las primeras postales cuando llegó a este contexto
hasta aquellas donde la sociedad occidental o la sociedad moderna, como la ubicaban en aquel entonces, estaba progresivamente mojando todas esas paradisíacas playas. Es interesante que sus contribuciones, según Leif Korsbeck, las podemos ubicar perfectamente en 3, 4 o hasta 5 ejes temáticos. El primero podríamos ubicar en sus contribuciones a la antropología económica como uno de los primeros fundadores en cuanto a la ubicación de categorías y la ubicación de métodos para el análisis económico de la cultura. Otro de ellos tendrá que ver con su análisis vinculado con los sistemas de parentesco en esto que se le denomina la álgebra de la parentescología, donde ya no solamente hay una explicación de los modos de relaciones de parentesco en términos teóricos que tenían los africanistas, especialmente Max Gluckman, Victor Turner, Evans Pritchard, sino hace un análisis y una comparación entre los sistemas de parentesco que tienen las sociedades africanas y los sistemas de parentesco que tienen las sociedades isleñas, especialmente vinculadas con Nueva Zelanda y la Melanesia. De tal manera que desde ahí los análisis comparativos entre sociedades diferenciadas también brindaban la posibilidad de ampliar el espectro de la comprensión de la teoría. Desde ahí también otro de los temas en los cuales fue recurrente Raymond Firth tiene que ver con la religión y sus análisis de la vida religiosa. No olvidemos que la religión desde la antropología británica había sido uno de los ejes temáticos elocuentes en cuanto a sus distintos estudios, obviamente comenzando con Taylor, y Raymond Firth revitaliza nuevamente la discusión del mundo de lo religioso, de lo sagrado, con sendos trabajos y tratados en relación con los conceptos vinculados con el fenómeno de lo religioso. Otra de las contribuciones que podemos ubicar también en Raymond Firth es acerca de su análisis político. Este es interesante porque no debemos de dejar de perder de vista cómo estos antropólogos, especialmente me refiero a Max Gluckman, a Evans Pritchard y ahora a Raymond Firth, ubicaban la esfera política ya no solamente como un sistema relacionado con modos normativos de organización y regulación de los conflictos al interior de estas sociedades, sino también estaban ubicando ya la presencia, obviamente, de los dominios colonialistas, de las distintas instituciones que formaban parte de Occidente, como la religión y como el mercado, que estaban generando cambios en los modos de representación política, pero también en los modos de participación política de estas sociedades. De tal manera que esa es otra de las dimensiones a las cuales los trabajos de Raymond Firth abrevan en demasía. Para el maestro Leif Korsbeck, otra de las grandes contribuciones fue mantener la vitalidad de esta antropología británica frente al crecimiento y vitalidad de la antropología norteamericana. No debemos de olvidar que al momento de la muerte de Malinowski en 1942, la antropología británica comienza a desdibujarse y comienza a tener una serie de laberintos en el sentido de su comprensión alrededor de otras antropologías del mundo. Especialmente en Estados Unidos se le criticó duramente por que la antropología británica no era una antropología, sino más bien una sociología de la cultura. Otra de las contribuciones que finalmente también señala Leif Korsbeck es que Raymond Firth pudo también establecer una institucionalización y una academización del pensamiento de la antropología británica y su proyección al resto del mundo. No solamente con las compilaciones que hizo en relación del trabajo póstumo de Malinowski, donde compiló y organizó a una playa de pensadores, especialmente de la antropología británica, y desde allí justo se aposentó como uno de los personajes sobresalientes ya en esta segunda y prácticamente tercera generación de la antropología británica. Una antropología que ya no solamente ubicaba los elementos del funcional y estructuralismo como
modos de análisis y comprensión de las culturas, sino también ya tenía un vehículo propio en términos de poder traspasar la frontera de la historia y de la pluralidad interna de estas sociedades. Raymond Firth para muchos comete uno de las principales indiscreciones y traiciones a la antropología británica. Al momento de escribir la introducción de los diarios de campo de Malinowski en Melanesia. Debo de dar las gracias a Audrey Richards y a Phyllis Carberry, amigos de Malinowski, y a Josefa Stewart, su hija mayor, por sus consejos sobre este prólogo. Por supuesto, ninguno de ellos es responsable de las opiniones aquí vertidas por mí. Esta es la primera nota a pie de página de la introducción que escribe Raymond Firth en los diarios de campo de Malinowski en Melanesia.